En esta presentación vamos a ver los comandos fdisk, que es una utilidad para modificar la tabla de particiones. También vamos a ver kfs, que es una utilidad, es un comando para crear un sistema de archivos dentro de una partición. Vamos a ver el comando mount para hacer accesible una partición a través de un directorio. Vamos a ver el comando df, que nos va a informar sobre el uso de espacios de los sistemas de archivos montados. Y al final vamos a ver el comando fsck, que nos va a permitir comprobar la integridad de una partición. Este comando se recomienda hacerlo sobre una unidad que no esté montada en el sistema operativo. En la presentación anterior yo les había guiado para crear un nuevo disco y adjuntarlo al sistema operativo. Vamos a partir desde esa última presentación. Acá tengo el virtualizador, el VirtualBox. Tengo estos dos sistemas operativos. En el sistema operativo Debian tengo la partición principal, que es de 8 gigas, o el disco principal, que es de 8 gigas, donde se instaló el Debian, y también tengo estas eh, otras tres particiones. Sí, todos son de 3 gigas. Todas estas están eh, asociadas al controlador SATA, conectadas al controlador SATA. Entonces, la idea de esta presentación es trabajar con los comandos que he mencionado sobre alguna de estas particiones que hemos creado. Para esto vamos a iniciar la máquina virtual. Vamos a iniciar el sistema operativo Debian. También lo que voy a hacer es abrir una consola para poder desde la consola ingresar al sistema operativo a través de SSH. Es un proceso que ya hemos hecho varias veces, entonces lo que necesitamos es primero que el sistema termine de iniciar. Vamos a iniciar con root o con cualquier usuario solamente para saber cuál es la IP. El comando es ipaddr y con eso nos va a dar que la IP es el 192.168.1.133. También se leen los puntos cuando se va a referir a la IP, que sería 192.168.1.133. Ese dato nos va a servir para nosotros ingresar con SSH. Entonces vamos a poner SSH, vamos a ingresar con el usuario root y vamos a poner la IP 192.168.1.133. Le vamos a dar enter. Nos hace una pregunta si queremos agregar eh, la huella digital de esa máquina en la consola desde donde estamos ingresando. Le decimos que sí y ingresamos la contraseña. Y ya estamos remotamente en el sistema operativo. Vamos a iniciar el VirtualBox para trabajar solamente desde acá. Entonces dijimos que primero vamos a trabajar con el comando fdisk. Okay, el primer comando que vamos a ejecutar va a ser fdisk-l. Está mal tipiado. fdisk-l. Este comando lo que nos va a permitir es ver o listar todos los discos que tengamos instalados en el sistema operativo, todos los discos que tengamos adjuntados al sistema operativo, conectados al sistema operativo. Y como les había mencionado antes, tenemos un primer disco que es el SDA
18 gigas. Este disco es donde se instaló el sistema operativo. Después tengo tres discos más de 2 gigas cada uno, que son los discos adicionales que creé y agregué a este sistema operativo. El SDB, que es este de acá, el SDC y el SDD. Todos son discos de 2 gigas. En el momento estos discos no tienen partición, tampoco tienen sistema de archivo. Entonces vamos a proceder a usar el comando fdisk en principio para crear una nueva partición. Si nosotros hacemos lo que acabamos de hacer, ponemos fdisk-l, lo que va a hacer es darnos, vuelvo a repetir, el listado de los discos que están agregados al sistema operativo, conectados al sistema operativo. Pero si yo quiero entrar en el modo interactivo del comando fdisk, necesito escribir el comando y después hacerle referencia al disco con el cual quiero interactuar. En este caso pongo fdisk espacio y la ruta del disco, que es deb/sdb. Y al presionar enter, lo que va a decir es que ya hay un sistema de archivos configurado y me va a decir que va a ser, me advierte que va a ser removido. Entonces vamos a proceder eh, a hacer la partición con fdisk. Tengo la letra M para ingresar al comando a la lista de opciones del comando fdisk. Voy a presionar M y presiono Enter y enseguida me va a dar la lista de todos los comandos, de todas las opciones disponibles con el comando fdisk. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a crear una nueva partición. Para ello vamos a presionar la letra N. Después nos va a preguntar qué tipo de partición y le vamos a decir que va a ser una partición primaria y después vamos a manipular los sectores. Nos va a dar información del primer sector y del último sector, que en esta presentación no vamos a modificarlo, ya que vamos a utilizar el tamaño completo del disco para la primera partición. Después vamos a ver que esa partición se va a crear del tipo Linux. En el caso de que quisiéramos cambiarlo, podemos hacerlo presionando la letra T y después la letra L mayúscula. Ya al final, cuando tengamos todos los cambios hechos, estemos conformes, vamos a presionar W para grabar esos cambios y vamos a salir del menú de fdisk. Entonces, como dijimos, N para crear una nueva partición nos sugiere el tipo de particiones, P para primaria, E para extendido. En nuestro caso va a ser P. Si quisiéramos, escribimos la letra P, o si no, dejamos porque por defecto viene ya seleccionado la letra P. En nuestro caso vamos a escribir P para decirle que la partición que estamos creando es primaria. El número de particiones son del 1 hasta el 4. Nosotros en este caso vamos a elegir una sola. Presionamos también 1. Y el primer sector también nos sugiere por defecto un valor, no lo vamos a tocar. Y el último sector también nos sugiere un último valor, tampoco lo vamos a tocar. En este caso, lo que va a suceder es que el tamaño total del disco físico va a ser asignado a la primera partición que estamos creando. Después de todos estos pasos, lo que nos dice es que se ha creado una nueva partición del tipo Linux. En el caso de que nosotros quisiéramos cambiar el tipo, vamos a tipear la letra T y vamos a presionar Enter, que va a seleccionar la partición que acabamos de crear, y ahí nos sugiere que pongamos L
para listar todos los tipos disponibles para esta partición. A los tipos le vamos a hacer referencia por el número que está en las columnas, el índice que está en cada columna. En el caso de que quisiéramos que esta partición sea del tipo Linux, por ejemplo, el Linux RAID auto, vamos a escribir fd, que es un valor en hexadecimal. O si quisiéramos que sea del tipo FAT32, vamos a escribir la letra C. Y así, dependiendo del tipo de partición que querramos. En nuestro caso, vamos a volver a elegir que sea del tipo Linux, por ende vamos a escribir su valor en hexadecimal, que es 83. Acá pasó algo, 83, y le vamos a presionar Enter. Entonces lo que hizo fue cambiar de Linux a Linux, eso es lo que no hizo ninguna modificación, digamos. ¿Sí? Ahora que ya tenemos los cambios que eh, hemos intentado hacer y estamos conformes con eso, vamos a presionar la letra W para grabar dichos cambios. Y con eso vamos a salir del modo interactivo del comando fdisk. Nos va a dar un pequeño resumen de lo que ha sucedido, que dice la tabla de particiones ha sido modificada y los discos están sincronizando. Entonces con esto ya tenemos un disco con una partición. El disco de 2 GB tiene una partición. En este momento ese disco todavía no está eh, accesible, no está listo para ser usado. Entonces lo segundo que vamos a hacer es vamos a utilizar el comando mkfs para poder darle un sistema de archivos al disco. Entonces ese comando mkfs también nos acepta opciones. En este caso vamos a poner la opción "-t", que nos va a permitir especificar el tipo de sistema de archivo que le vamos a dar. En nuestro caso vamos a elegir el tipo de archivo, el sistema de archivo ext3. Entonces vamos a especificar el disco al cual le queremos asignar ese sistema de archivos, y también vamos a poner la opción "-b" para poder ver todo el desarrollo de esta asignación de sistema de archivos. Vamos a presionar Enter, nos dice que encontró una partición, que si vamos a continuar de todas maneras, le vamos a decir que sí, con Y de yes, le vamos a dar Enter. Entonces el comando le asigna este sistema de archivos a esta nueva partición que hemos creado. Entonces hasta este momento ya tenemos un disco particionado y con un sistema de archivos asignado. Entonces ya está casi listo para poder utilizarlo desde el sistema operativo. Lo único que nos hace falta es montarlo en un directorio para que sea accesible desde nuestro sistema operativo. Para esto vamos a utilizar el comando mount. Este comando mount tiene la siguiente sintaxis. El comando también nos permite opciones como "-t", donde podemos especificar el tipo de sistema de archivo. La otra opción que nos permite es la O, para asignarle los privilegios que le vamos a dar
a esa partición, si van a ser de solo lectura o escritura. En el caso de que sea solo lectura, es RO. Pero en nuestro caso va a ser de escritura, de lectura y escritura, RW. Vamos a especificar la ruta del disco que queremos montar y también el directorio donde lo vamos a montar. En Linux existe el comando, el directorio mnt, donde usualmente se montan los discos externos. Entonces, vamos a hacer referencia a este directorio, que es el directorio donde vamos a montar este disco que acabamos de particionar y acabamos de asignarle un sistema de archivos. Entonces, el comando es como se ve: mount t ext3 -o rw, que le decimos que el disco que estamos montando va a ser de lectura y escritura y lo vamos a montar en el directorio mnt. Le damos enter y con esto ya nuestro disco está accesible a través de ese directorio. Si ingresamos al directorio mnt barra mnt y hacemos un listado de su contenido, lo que estamos viendo ahora es el contenido del disco, más no del directorio. Entonces, por ejemplo, si yo, como le he dado permisos de lectura y escritura a esa unidad, vamos a escribir un archivo en ese disco, ¿sí? Entonces, con el comando touch voy a crear un archivo, le voy a llamar disco B mayúscula, darle un nombre. Este archivo, si yo listo el contenido con el comando ls espacio "-l", lo voy a ver en el disco que acabo de montar, la unidad que acabo de montar. Tiene fecha de hoy. Entonces, si yo ya escribí en el disco y lo quiero desmontar, tengo que ir un paso atrás de la carpeta donde estoy ubicado, que eso lo consigo con el comando cd espacio barra barra, y desde ahí uso el comando umount y la carpeta donde está montado el disco para desmontarlo. De esta manera el disco ya está desmontado. Y para comprobarlo, yo voy a ingresar nuevamente a la carpeta. Recuerden que esta carpeta existe en Linux, ¿sí? Entonces ingreso a la carpeta, hago un listado de su contenido y lo que ven, a diferencia del comando anterior, o sea del estado anterior, en este caso estoy listando el contenido de la carpeta que es prueba 2, prueba2.txt. Anteriormente, cuando yo había montado el disco en esta carpeta y creé un archivo y vi su contenido, listé su contenido, lo que me mostraba era que existía este archivo. Al desmontarlo, el archivo ya no está más en la carpeta. Entonces, si yo quisiera volver a comprobar lo último, vuelvo a montar el disco en la misma carpeta, ingreso a la carpeta, listo el contenido y lo que veo es el archivo que anteriormente había creado y ya no veo el otro archivo que también estaba creado pero en la carpeta. Este archivo de disco B mayúscula está creado en el disco que acabo de montar y este archivo prueba 2.txt está creado en la carpeta.
Entonces, con esto ya creamos la partición, con esto ya le dimos un sistema de archivo y montamos el disco en una carpeta accesible. Ahora lo que vamos a hacer es, aprovechando que el disco está montado, vamos a ir un paso atrás. Si yo pongo el comando mount, me va a mostrar todas las unidades o los discos que están montados. Para nuestro caso, vamos a detectar que el SDA1 está montado en el directorio raíz. Recuerden que si ven una barrita, una contrabarra sola, hace referencia al directorio raíz. El tipo es ext4, también es de lectura y escritura. Y el otro disco que nosotros hemos montado es o con el que hemos estado trabajando es el SDB, que está montado en la carpeta MNT, que es del tipo ext3 y también tiene los privilegios de lectura y escritura. Con esto vamos a correr el comando df, que es eh, eh, el comando que nos va a permitir ver información acerca del uso de los sistemas de archivos montados. ¿Sí? Entonces ponemos el comando df. Las dos opciones más utilizadas son la H y la T mayúscula, que nos va a permitir ver eh, la salida en un formato legible para los seres humanos, porque de Human Readable no va a estar tan codificado en lenguaje máquina, digamos, y la T, que nos va a mostrar el tipo de sistema de archivo. En este caso tenemos dos discos con todas sus particiones, los tipos, su tamaño, lo usado, lo disponible y lo usado en porcentaje. ¿Sí? Y dónde está montado. Para el caso de SDA1 está montado en el raíz. Para el caso de SDB está montado en MNT, que es la carpeta que nosotros hemos especificado manualmente para que se monte. Entonces, este comando df nos permite eh, ver información sobre el uso de espacio de los sistemas de archivos montados. ¿Okay? Si tuviéramos más discos montados en el sistema, también nos lo mostraría este comando. Ahora, el último comando que vamos a ver es el comando fsck, que nos permite comprobar la integridad de una partición. Como les dije al inicio, este comando se recomienda ejecutarlo sobre una partición que no está montada, que no esté montada en el sistema. En nuestro caso tenemos el SDB montado. Y para poder comprobar su integridad con este comando fsck, necesitamos desmontarlo. Entonces buscamos el comando en el historial que usamos para desmontar, que es u mount espacio barra y el directorio donde está montado, le damos enter y ya está desmontado. Si vuelvo a poner el comando, vuelvo a ejecutar el comando mount, ya no lo voy a ver más. ¿Sí? Entonces, esto me va a permitir correr el comando fsck, y como todo comando también nos permite eh, especificarle opciones. En nuestro caso, vamos a simplemente pasarle la opción A, que va a autorreparar en el caso de que en el caso de que el comando encuentre problemas en el disco. ¿Sí? Entonces, especificamos la ruta sdb, sdb y le damos enter. Entonces, en nuestro caso, este disco no tiene ningún error,
y lo que nos va a decir como reporte final es clean y todos los bloques que ha revisado. Esto con respecto a este tema de comandos para manipular, gestionar discos y particiones.